¿Cómo están? Hola. Hola, André. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Buenas noches. Qué lindo que estén ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuándo vean el vivo. Y qué simbólico eso en un día así como portal del no tiempo. Así que nada, acá para compartir un poquito la información del viaje. En vivos anteriores, en el último vivo, había compartido de que estos encuentros iban a ser más habituales y diferentes. Antes, desde un lugar más sutil, por ahí compartir información. Y a partir de hace algún tiempo, por eso esta forma de modificarlo es por ahí empezar a compartir procesos. Por ahí cosas que vienen llegando que no tienen un sentido en principio y que después vayan tomando forma a medida que pase el tiempo de compartir. André ahí estuvo antes del viaje, ese día que fue convocar a diferentes personas para que se unieran a armar un círculo y compartir resonancia, vibración, información. Sobre todo para que por ahí resuene el hecho de que entre todos se va construyendo una esfera de conciencia, o una esfera, o una malla, una red planetaria, red cristal, así me dijeron el nombre por septiembre cuando fue al encuentro con el ser. Y mientras me sentaba un ratito y respiraba, meditaba antes del vivo. Hola, buenas noches a quienes se van sumando. Mientras meditaba un poquito, me hacían recordar el hecho de que yo siempre decía mi trabajo en las lecturas, en las sesiones, tiene que ver con aunar planos dimensionales de alguna forma, o aunar información de almas, de quien ya no está y de quien está presente. Y me pareció como muy simbólico, muy en resonancia el hecho de que una activación allá lejos ese tiempo, cuando fue la activación en Talampaya, en el tercer disco solar, era unir Pangea. Hay mucho compartido ahí en el Instagram, en esta comunidad. Y ahora me lo mostraron desde otra frecuencia y me hacían la comparación en ese estado vibracional entre unir almas que ya no están y las que quedaron en este plano experimentando. Una activación entre diferentes países o regiones también es aunar. Y sobre todo en este momento, porque parte de lo que llega, la información, ya les voy a ir compartiendo de todo lo que fue pasando, o por lo menos una parte de lo que me voy acordando. Tengo anotado algunas cosas, de hecho tengo algunas canalizaciones anotadas, sobre todo en este tiempo de que estamos en un proceso de aunar. Y es desde a veces
en esa polaridad, una polaridad a la otra, positivo, negativo o viceversa, donde en el proceso de aunarse produce la pulsión. El mismo proceso pasa cuando se genera una activación. Hay una pulsión que abre el conducto, el canal, como quieran llamarlo, entre el cielo y la tierra para que la información se manifieste en este plano y resuene un poco en los seres que habitamos, que experimentamos este plano. Así que nada de eso. El viaje fue muy hermoso, muy hermoso. Aparte es como uno va por un proceso y llega a un lugar y se abre otro proceso. Eso es lo interesante. O decís, ok. Como siempre, no tengo la verdad de nada. Es una parte de información que se va compartiendo. Y es lo que yo puedo observar, lo que puedo resonar. Y desde ahí lo comparto, para que cada uno desde ese lugarcito pueda tomar algo de eso, que le resuene, que le genere algo. Y por ahí otra información, otra parte de este fractal que se va manifestando entre todos. Cuando uno discute, cree que habla de verdad, eso ahí se transforma en esa polaridad y en discutir verdades. Cuando uno comparte lo que observa, lo que resuena y lo lanza a este espacio, a la red, ahí resuenan otras cosas. Y en principio, nada, les cuento así como anécdota, viajé con Mariela, mucha gente en red sosteniendo el encuentro desde otro lugar. Y nada, llegamos a la terminal. Llegué primero, yo llegué mucho tiempo antes. Y ahí me puse sentadito debajo de la pantalla, viendo a ver el destino. Íbamos para Concordia, decidimos, resonó Concordia, y después cruzar a Salto, a Aurora. Y entro a la terminal y fue, aquí está, ¿a qué venís? Yo dije, ya empezamos. Pero aparte muy claro. Ok, me senté un ratito, me puse música y me fui un rato, hubo un par de sensaciones y automáticamente empezó a generarse un estado de incomodidad enorme. Y desde la experiencia de haber transitado otros procesos, ahí fue que dije, bueno, no, la incomodidad es parte, a ver qué trae. La incomodidad siempre es parte de la experimentación. Y bueno, Mari, compañera de viaje, llega y ¿te fijaste? Le digo, no está anunciado. Yo vi el boleto, el ticket, que decía Concordia. Bueno, no estaba anunciado. Empezamos a buscar en los micros que estaban ahí. Y Mario me dice, ese es nuestro micro y se está yendo. No puede ser. No puede ser. Fuimos a la boletería y efectivamente era el micro que se estaba yendo. Así que nada, porque aparte ella cuando llegó me dijo, ¿cómo estás? Le digo, me siento mal, me siento incómodo, me siento con un malestar enorme. No entiendo por qué. Bueno, a los 2 minutos, a los 15 minutos, perdimos el micro y nada, nos reímos un poco porque decía, me estaban mostrando el malestar porque era y yo no me daba cuenta. Y me acordaba de ese posteo que yo había compartido de números y qué sé yo, y muchos en las historias habían hablado de
me mandaban respuestas de códigos y de geometría y era súper simple la respuesta, eran fechas de este año. A veces por darle vuelta o enroscarnos o tratar de buscar una respuesta o buscar una respuesta, no estamos viendo lo que delante nuestro se muestra. Así que bueno, nada, nos cambiaron el pasaje, pasamos la noche en la terminal y a las 6:30 nos fuimos para Concordia. Así que quedó como anécdota, muy a flor de piel, muy a flor de piel. Así que eso, la incomodidad, siendo parte para ver también qué aprendió uno. No es lo mismo la incomodidad hoy que la incomodidad hace, no sé, 2 años atrás en algún viaje. Nuevamente, cuando fue lo del disco solar en Talampaya, se presentaron estas incomodidades y yo estaba como muy intenso. Hoy puedo salir y observar y ver, a ver, para qué me pasa, por dónde va, qué no estoy viendo, qué respiro, vuelvo a mi eje. Lo cuento como proceso. Este vivo es contar un poquito procesos, además de dentro de un ratito compartirles las canalizaciones y nada, de entrarnos un poco más en este viaje del disco solar en Uruguay. Así que eso. Antes de viajar, cuando empieza a resonar la información, la pulsión de ir al viaje, me llega lo siguiente y acá les comparto una canalización, está escrita, la voy a leer, y como siempre va en resonancia. Quien escucha, quien resuena es el alma. Y para quienes estén viendo y compartiendo, es tomar algo pero no desde la mente, no darle un sentido mental a algo. Así que cuéntenme, díganme cómo lo van resonando, si quieren compartirme algo, si quieren comentar algo, preguntar algo, bienvenido sea. Piensen que también lo que ustedes me puedan traer es un ida y vuelta en este intercambio y por ahí a mí me da claridad para compartir algo, ¿sí? Y la información, la canalización decía algo así. Se presenta un viejo maestro, alguien que yo no recuerdo si fue en esta vida, pero lo tengo como presente, como maestro de guía, de acompañar. Y decía, escribe las páginas en blanco de la malla cristal a la formación de la nueva humanidad. Los cristales, hacía referencia a personas, explicando que esos cristales eran personas. Están aguardando activar el fractal que les da como humanidad el sentido a su propósito. Caminan desorientados hasta que encuentran la luz que enciende el fractal, hablando de los dones relacionados al propio espíritu, a los dones de cada uno, para darle el color y el sentido a su esencia. Eres parte de la fuente, formas parte de darle luz a cada fractal para que se manifieste. La energía no se consume la materia, mas la materia no existe. Lo voy a contar acá cuando volví. Volví hace poquito y hubo 3-4 personas que me escribieron, colegas y que estaban al tanto del viaje. De hecho, algunos participaron del encuentro previo al viaje. Me decían, me siento desorientado o desorientada, hay algo que no sé si el camino es por acá, no es por acá. Y yo decía, wow. Y yo todavía no les compartí esto, pero nada, me pareció como, para mí es un corroborar, desde mi frecuencia, mi lenguaje, es un corroborar. En esta instancia
me gustaría hablar por un instante, porque por eso me explicaban allá algunos seres de la región, seres cósmicos de la región. Me explicaban el sentido de los códigos. Vamos, y me daban este ejemplo. Imaginen, observen, no importa. Cierran los ojos y están observando un árbol de Navidad, un par de regalos, y para ustedes ese código, para mí ese código representa algo, y algo se activa internamente en cada uno. Diferentes, tiene un simbolismo, ¿sí? El árbol de Navidad, pero para cada uno nos va a llevar por diferentes frecuencias, experimentaciones. Entonces desde ese lugar el código, y por eso muchas veces lo importante de compartir como anécdota, como charla, nuevamente no desde el lugar de verdad, desde esto es así. Tantas guerras se pudieron haber evitado y se evitarían si la humanidad, o ya desde otros planos, seres también pudieran dejar de hablar desde una verdad única. Y esos códigos nos traen una frecuencia y nos traen un sentido a cada uno. Para mí ese árbol de Navidad, eso representa algo. Para mí este mate representa una experiencia. Les voy a contar algo, siempre estoy con esto. Me bajé de un avión porque me acordaba hacía muchos años que había visto este mate en un lugar, en Misiones, en el norte de Argentina. Y me acuerdo que me bajé y saqué un viaje y hice escala en Misiones para comprar el mate, y acá está. Para mí tiene todo un simbolismo. Puedo perder el mate, ¿sí? Pero tiene un sentido emocional que despierta ciertos códigos en mi frecuencia, en mi experiencia, que me trae a un camino recorrido. Eso. Se observa, mientras tanto me soplan, me comentan acá. El desapego. Se observa desde el desapego, así como uno sale de uno para observarse desde el astral y ver en uno mismo en resonancia. Cuando uno está en un proceso de aprendizaje, observa desde el desapego. Si yo estoy apegado al mate por todo el camino y experiencia emocional, hay algo que no estoy pudiendo observar. No puedo observar el panorama completo, solo observo mi propia verdad y experiencia. Y para abrir a este campo cuántico, llamemos de nuevo humanidad, en salto, muchos nombres, muchos códigos, es abriendo el espacio, pudiendo observar desde un lugar que no sea el apego a algo, ni a alguien. Y llegamos allá y fue súper fluido porque no teníamos idea cómo llegar estábamos en Concordia, sabíamos que había un microasalto, a mí no me resonaba, no me terminaba de cerrar. Así que después, mientras mandaba mensaje de WhatsApp averiguando en diferentes remiserías, me dicen: te enviamos un maestro. Y fue automáticamente que aparece un auto con un señor que era un encanto, un ser increíble, de esa amabilidad que solo existe afuera de las grandes ciudades, de esa simpleza, de esa sencillez, y ahí nos llevó en auto hasta pasando Paysandú, sí, hasta Uruguay, y muy fluido, muy hermoso. Llegamos allá y la estancia, yo compartí una historia, es súper inmensa. Nos sentamos en un lugarcito primero y había muchas vacas. Nos sentamos a los pies de un árbol y había muchas vacas ahí dando vueltas. También a la sombra, hacía muchísimo calor. Estuvimos un ratito ahí. Había un par de personas meditando, compartiendo.
Y bueno, después fue el llamado y ahí salimos a la estancia, vamos a recorrer. Y nos encontramos en un momento se baja, nos encontramos con un árbol muy grande. Así que nada, se sintió muy profundo que era ahí. Y ahí armamos un pequeño altar. Y ahí nos sentamos un ratito. Y fue muy, muy increíble. De golpe, como cuando me di cuenta, estaba como adentro del árbol. Y me río porque en un momento el árbol me empieza a dar información, empieza a hablar. Y estaba por prender una velita. Se había llevado una vela en un recipiente y había un pájaro y me dice, no, ok. Y mientras iban llegando seres, y me dice, no, y era, ¿cómo vas a prender fuego? El fuego destruye mi hogar. Y ahí cae, sí, bueno, se habían tomado, o sea, estaba dentro de un envase de lata, no había posibilidad de que pasara nada, pero había un mensaje ahí de no, esto no, así que respetando el espacio, él no estuvo presente, así que nada, todo el resto era un sí. Y fue muy increíble porque ahí empezaron a llegar seres desde campo dimensional. Y acá voy a parte de la canalización que les quería compartir. Del cuarto disco, ahí ya ahí adentro del árbol. El espíritu de la memoria manifestado desde los polos, la pulsión de la creación. Puedes reconocer las frecuencias Atlante forman parte de la punta de la pirámide. Observa los dibujos de la frecuencia. Quien camina debería reconocer los códigos de la frecuencia con el fin de identificar el patrón de los seres que la habitan. Cada frecuencia, patrón, cambia la misma frecuencia en sí. Detener el tiempo en la materia. Reconocer los aspectos. Puedes mover las frecuencias a través del silencio. Conducto vórtice de la polaridad en la polaridad en sí, a las puertas de las luces estelares. Acá les voy a compartir un poquito mi resonancia en esto. Cuando me hablaban de los códigos, por eso hice referencia al sentido al inicio, me empiezan a mostrar diferentes códigos. De hecho me mostraron 3 o 4, no me acuerdo, los dibujé. En algún momento los voy a compartir. 3. Y esos mismos códigos iban fusionándose. Y cuando los veía fusionarse, lo que pude registrar es que cada código en sí mismo, yo los había observado, habían llegado como información en otras activaciones. Con lo cual, al momento de la fusión de esos 3 códigos, en este proceso, en este camino, yo tenía la información, entre muchas comillas, de cada uno de ellos, por lo menos hasta ese instante. Claro, estaban en pulsión. En pulsión. Cuando se fusionan, genera el cielo en la tierra, la activación del conducto. Cada frecuencia, patrón, cambia la frecuencia en sí.
el poder aunar los códigos cambia la frecuencia para que la mente desde otra perspectiva pueda observarlo. Se transforma en una herramienta. Y esos códigos, cuando hablan, puedes mover la frecuencia a través del silencio. Me llaman a un silencio muy profundo. De hecho, en un momento me voy, ya no estaba ahí, era como que estaba compartiendo con esos seres estelares que estaban ahí. Se crea un silencio muy, muy, muy profundo. Me doy cuenta que ahí el tiempo se había detenido. Y ahí es donde, en ese propio silencio, la frecuencia hizo que se abra ese canal. Y mi propio canal para salir de ahí y observar lo que estaba pasando. Me pareció como muy increíble. Yo digo, ¿qué hago con todo? Sí, me pasó en eso que les compartí. ¿Qué hago con todo esto? De hecho, esto lo comparto como proceso de experiencia. Por ahí, esto que yo les comparto acá les resuena desde otro lugar en la propia experiencia de cada uno. Cómo compartir lo que yo había vivido, lo que había pasado, la activación, en qué momento. Y yo sentía que se estaban pasando los días y no podía sentarme acá a compartir algo, y hoy a la mañana me dicen el no tiempo, portal. Y me quedé y dije, hoy, 2 del 2, era hoy. Y ahí automáticamente fluyó, así que nada, paciencia como parte, y ahí automáticamente uno sale desde ahí. Observar el proceso. Sí, yo quería compartir y no había forma, no llegaba a abrir el Instagram. Y era en un momento. A veces las cosas mayormente, sobre todo en estos tiempos, no son como uno planea o quiere. Pero siempre son. Y siempre se abre la puerta. Por ahí no la puerta que uno quiere, porque a veces uno quiere tener el control de algunas cosas. En esta instancia no hay chance, por lo menos para este tipo de actividades. ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo lo sienten? Acá hay un hecho. El día siguió, fue muy increíble porque luego de la experiencia, sí, me acuerdo que después salí del árbol y ahí me fui a mover un poco esos códigos, la energía. Me mostraban las líneas. En realidad yo sentía que no tejía geometría desde el astral, sino que iba siguiendo las líneas que iban apareciendo del movimiento de energía y las iba acompañando, creando un toroide de alguna forma. Luego de allá, Marie me dice, podríamos ir a las termas, y me descolocó. Vamos. Y bueno, terminamos en las termas de Concordia, en un parque acuático, puro disfrute. Hermoso. Y encima a todo esto, previo a llegar a las termas, nos enteramos que estaban los carnavales en Concordia esa noche, así que fue termas a la tarde y carnavales a la noche. Y yo les puedo explicar el nivel de felicidad que yo tenía. Amo, para mí fue muy especial el día que pisé por primera vez un corsódromo y disfrutar esa experiencia, las carrozas, la gente. Ahí tiene una vibra muy particular. El nivel de felicidad que yo tenía era inmenso, y sobre todo había tenido un ratito largo, un par de horas de disfrute de las termas, de las aguas y demás. Y cuando salimos de las termas, acá me están haciendo acordar, cuando salimos de las termas ahí esperando en la ruta para volver, había un cartel que decía: las termas pertenecen
al acuífero más grande de Sudamérica, o sea, como que las aguas vienen del norte. Y quien viene siguiendo estas charlas, este compartir, saben o he compartido que el cono, unir el norte con el sur con el norte, cambiar la vibración, y me pareció como muy simbólico. Me había bañado en las aguas que vienen desde el norte y acuífero guaraní creo que decía, y sobre todo ahí apareció la pacha. Yo decía wow, y más mi estado de bienestar y felicidad ahí en esa experiencia. Fíjense como esa frase, eso para mí representa un código. Era como es la confirmación de eso que vengo en este camino llevando a unar, cambiar la resonancia, la vibración. Me pareció muy fantástico. Y la primer comparsa, llegamos un poquito más tarde, no vimos la primera, pero la primer comparsa no solo representaba los 4 elementos, sino que representaba una honra a la Madre Tierra. Yo quisiera compartirles lo que era para mí estar en esa fiesta con esa inmensidad, diciendo, los 4 elementos, en realidad los 5 elementos, y con la honra a la Pacha, a la tierra, a la Madre Tierra, y decía, wow, ¿viste cuando uno se queda diciendo, está pasando? Así, en ese estado de felicidad tan intenso. Muy hermoso. Al otro día, no me acuerdo, no me acuerdo bien, bueno, no importa, nada. Al otro día creo que fue Costanera, sí, domingo. Fuimos a conocer la Costanera, una experiencia hermosa. Nada, increíble. Les recomiendo, quien pueda, vaya a Concordia a disfrutar unos días porque es bellísimo. Y ahí estaba en un estado de felicidad de todo lo que había vivido hasta ese momento, y después observar el río y llegar y disfrutar. Y cuando estábamos en el muelle, en esa caminata se había sumado más gente, y yo me emocioné como muy profundamente al ver el atardecer, muy profundo, pero aparte tenía como ese dejo de nostalgia, no entendía por qué, hasta que al otro día, ya un poco más, no sé, más sutilmente suave estaba mi vibración. En un momento digo, hace 3 vidas que estoy acá, haciendo referencia a que sentía que hacía mucho tiempo que estaba ahí. Y me mira, aparece un maestro y me dice, sí, hace 3 vidas. Fue, tuc, cae la ficha, cae el recuerdo, cae aunar estados de tiempo y recordar. Hacía 3 vidas, ahí recuerdo, había estado en Concordia, en esa zona, la zona de Salto también. En esa vida era mujer, y ahí me doy cuenta que mi dejo de nostalgia tenía que ver con estar resonando con esa encarnación. Nuevamente mi alma, vieron que yo digo cuerpo, conciencia, alma y espíritu. La conciencia, Matías, es una conciencia que se forma, el alma y el espíritu. En aquella vida
esa conciencia entra en frecuencia y puede observar nuevamente, recuerdo observar nuevamente el río. Y por eso ese nivel de emoción. Entonces Villaret, ya no solo desde la geometría o líneas, sino desde la vibración de cada ser que la conforman. Ahí me di cuenta de que esas conciencias forman un estado que genera en otro plano dimensional una red etérica donde guarda y contiene información. Cada parte de conciencia que experimentó el alma, o sea, Juan, Laura, Antonia, pónganle el nombre que quieran, forman parte de la red de conciencia, desde un lugar vibracional, experimentando hoy nuevamente y teniendo la información de lo que viví. Al yo entrar en esa frecuencia, o cada ser entrar en esa frecuencia, porque creo que cuando uno hace estos, va a lugares donde ya estuvo. ¿Me explico? Y yo elevo mi frecuencia, elevo entre comillas, no se eleva, se expande, pero no importa. Elevo mi estado de frecuencia. El estado de conciencia de quien fui en esa vida también se eleva, cambia el estado vibracional. Y se expande y vibra la malla o la red. ¿Me siguen? Y entonces, ahí pude comprender o interiorizar en algún momento, hace tiempo, me habían mostrado cómo era la Matrix de la Matrix. O sea, me mostraban mi conciencia, Matías acostado, el alma experimentando a través de Matías, pero el alma también estaba en un proceso de Matrix. Matrix porque es lo más común para que se entienda. Y el espíritu observaba al alma adentro de la Matrix y a su vez observaba a Matías en otra Matrix. Y al hacer el movimiento de resonancia del cambio cuántico, Matías o quien lo experimente, lo comparto como lo que pude observar y tengo como dato hasta ahora, puede crear un estado de conciencia para que otras almas puedan experimentar a través y genere otro campo vibracional. Es como si de golpe Matías hiciera mitosis y se separa los estados de conciencia y entra a un estado de frecuencia más elevado. Y ahí pude comprender, interiorizar, cuando antes de viajar me dicen a principio de año que íbamos a entrar en una etapa para el 2024 de 2 tiempos. Yo decía, ¿cómo 2 tiempos? La cabeza ahí, no, bueno. Por eso, vieron que les digo siempre, mente no, dejen el proceso. Y 2 tiempos. Encima era como 2 tierras, una acá y otra acá, y no entendía. Hace algún tiempo el planeta se detuvo, respiró, nosotros nos mandaron todos para adentro para que reflexionemos, el famoso periodo de cuarentena. Y hubo seres que la pasaron de una manera y hubo seres que la pasaron de otra manera. No importa, no voy a entrar en un debate, no voy a entrar en una frecuencia de qué no es por ahí. Acuérdense de por ahí lo que... Para ubicarme acá, lo que planteé al principio, la verdad no. Y ahí me di cuenta de que en ese instante las 2 líneas de tiempo tienen que ver con
no solo en la vibración que habitemos, sino en cómo experimentemos o experimentamos el proceso que vamos transitando en el diario, en el cotidiano, o en un propósito o en una actividad. Unas personas, unos seres van a habitarlo y vivirlo desde un tiempo, desde una manera, desde una frecuencia, desde una vibración, y otros lo van a habitar desde otra. Entramos en tiempos extremadamente movidos, no solo a nivel, yo vivo en Argentina, no solo en Argentina, el cono de Sudamérica, faro del mundo, sino que a nivel planetario, a nivel mundial. Entonces, empiecen, lo que les puedo compartir o lo que les dejo desde este lugar es, empiecen a observar en qué lugar de frecuencia o tiempo habita cada uno y cómo resuena. Es tiempo también en donde algunas cuestiones de relaciones y de vínculos empiezan a transformarse, cada uno por ahí sigue diferentes lugares, caminos, no retener, no apegarse, lo que le decía de apegarse a algo. Siempre es gracias por el aprendizaje recibido, pudiendo observar la experiencia del proceso, porque digo, si uno se siente más o menos bien, todo lo que pasó es parte que nos hizo llegar a esta instancia. No, si hago, el tiempo no existe, pero si hago un proceso lineal, no es lineal, pero no importa, si hago un proceso lineal para que se entienda, llegar a Uruguay no hubiera sido posible sin mi experiencia de Talampaya. Lo que yo les decía de los códigos, de los 3 códigos que me mostraron, no hubiera habido posibilidad de poder observar y comprender e interiorizar la fusión de esos 3 códigos si no hubiera experimentado primero cada código en sí mismo, la información que me traía a mí en resonancia a mí mismo. Acá les comparto una última canalización. El movimiento que se genera a nivel interdimensional es a través de la felicidad. Se requiere de un estado de bienestar, de felicidad y de neutralidad para la apertura del portal. Los hilos emocionales de Gaia tensan, suavizan y modifican el registro de la información, generan el movimiento en sí. El vacío del silencio, cual conducto dentro del canal del silencio, la pulsión, genera el movimiento de alivianar y hasta erosionar, si es necesario, las capas de la superficie. Ese propio movimiento, erosionar, tiene que ver con limpiar la capa de la superficie. El vacío del silencio que les nombraba antes, por donde moverse dentro del propio silencio. ¿Vieron cuando uno medita y deja pasar el ruido? Bueno, es moverse dentro del propio. Los hilos emocionales de Gaia. Ulimen son el disco solar de las emociones que guarda la información de las emociones de la Tierra. Algo me estoy olvidando de acá. Sí, ya me acordé. Ya en el último día, en el Parque San Carlos, había visto, yo no sabía, cuando llegamos estaba el monumento al Éxodo. Cuando lo vi dije, wow, es por ahí. Así que el último día, entramos, vamos al monumento del Éxodo, y fue sentarme por un instante, y entrar en ese vacío del silencio, de tener el tiempo.
En tiempos lineales de la Tierra eso pueden ser 5 segundos. En ese instante es toda una eternidad, que uno se adentra a ese espacio. Y ahí se podía ver cómo se unían los hilos a través del río y se unía en el campo cuántico, y entendía por qué me habían mostrado esos hilos, tejidos y geometría allá en Uruguay, y ahora me lo estaban mostrando en Argentina, de este lado de Argentina. Y de golpe todo empezaba a tener cierta unión por arriba de las aguas, y las aguas corrían. Y se supone que es cambiar el estado vibracional para eso que les compartía antes, de en qué lugar estamos habitando el proceso de hoy. Para la nueva humanidad, nosotros como nueva humanidad. Desde mi perspectiva, desde lo que he podido observar, la quinta dimensión es un estado de conciencia, no un lugar que se habita, sí, pero estamos acá. O sea, básicamente para salir de la 3D hay que desencarnar. Digo, uno puede habitar la quinta dimensión desde un estado de conciencia, de frecuencia. Es eso, para mí, desde lo que pude observar. Por ahí aporta un granito de arena desde el otro lado, y por ahí ustedes desde el otro lado lo ven desde otro lugar, lo sienten y lo perciben desde otro lugar. Y está buenísimo. Todo va armándose. Argentina, Uruguay, Souf, las dos partes. Búsquenlo, la información del éxodo. Me pareció muy simbólica. Ok. Nadie dijo nada. Les voy a proponer hacer una pequeña meditación. Hoy es el portal de los dos, el no tiempo. Les voy a proponer viajar a Salto, Uruguay, desde un campo etérico cuántico, para que cada uno, después de haber escuchado lo que les compartí, por ahí resuena en algo y se adentra también a ese instante, desde este instante. Así que, nada, les voy a pedir, si así lo sienten, cerrar los ojos, ponerse en una posición cómoda. Observen la respiración. Suelten todo el espacio alrededor. Suelten cada pensamiento. Una nueva respiración. Y nos vamos a ir juntos. Aurora, Uruguay. Pueden tomarme como referencia. Visualizar el árbol. Visualizarme. Con respeto. Con un sentido de la conciencia, no del yo, sino desde un estado de conciencia de red. Los invito a ingresar, a sentarse en círculo al lado mío, adentro del árbol.
asiento en ese estado de plenitud, soltando cualquier idea, expectativa o pulsión de la mente, cualquier deseo de frecuencia de lo que esperan sentir o saber. Suavizar su propia resonancia, elevarla, los invito a sentarnos y a entrar al vacío de la información del cuarto disco solar, observando las emociones, las vibraciones de la Madre Tierra, invitándonos a sentir y adentrándonos en este espacio. Bienvenidos. Abran las emociones y que los seres que habitan cada espacio del astral, de este espacio, aquí adentro del árbol, les brinde la información que necesitan para su hoy, para su propósito, para la conexión con su ser, con su alma, con su espíritu, adentrándonos a la información de la Madre Tierra. Abran el plexo solar, el chakra cardíaco, el chakra corazón, para recibir las emociones necesarias, limpiar las que ya no sirven, entregarlas a la Madre Tierra. Toda emoción antigua, vieja, que ya no resuene en este instante, la vas soltando a través de tus raíces a la Madre Tierra. Una luz violeta invade el espacio. Luz divina, cósmica, que llega a la Tierra para transmutar, cambiar la frecuencia de lo que es entregado a la Madre Tierra como información vieja, que ya no resuena en tu alma, que ya no resuena en tu ser. Abriendo, limpiando el camino a tu propósito. Todo lo que sientas, no importa si crees que es mucho, poco, dolores antiguos, resonancias viejas, estructuras que ya no querés, que ya no sentís. Déjalas, son entregadas, se van soltando y se van entregando. Y a medida que se va transmutando en la tierra,
chakra cardíaco, tu llama divina, va tomando más luz y fuerza, dándote energía, bienestar y felicidad a tu propósito, a tu hoy, a tu avance. Me entrego al cosmos, al universo. Me entrego a mi ser, a la propia información de mi alma. Que me invita a cambiar la frecuencia y elevar la resonancia y vibración de mi hoy. Observa las líneas de cristal que recorren la malla crística del planeta. Cada pulsión y vibración que generas intensifica el amor que se comparte en cada hilo de esa red. Lleva las manos a tu chakra corazón. Sin mente, sin entender. Solo incorporando la información que te llegue. Sellamos en luz en nuestro ser cada código que se ha manifestado a través de nuestra alma. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias por estar. Si me quieren dejar comentarios, el vivo va a quedar compartido. Si me quieren compartir, me quieren dejar escrito cómo resonó, cómo lo sintieron, pueden hacerlo. Gracias por estar. Abrazo grande a todos.